¿Aló? Aló. ¿Aló? Congresista, ¿cómo estás? Ya. Entiendo de que mi colega Roberto estaba llamando también. Soy Wilber, con quien estuvo conversando Ya. por el WhatsApp. Dígame, ¿a Congresista, quién le contesto? No hay ningún problema, sino que... Ya, por eso estoy yo con no hay ningún problema, coordinamos más bien. Congresista, quería ampliar sobre la expresión que usted da respecto a la eventual participación del gobierno. Usted atribuye la participación del gobierno en las expresiones que ha dado esta noche el sicario. En primer lugar, quiero negar rotundamente esta declaración difamatoria de este sicario, de este delincuente, al tratar de vincularme con su liberación. Si en algo estoy vinculada a él ahora, es más bien en haber adoptado todas las acciones necesarias en esta semana para que éste sea recapturado. Y porque he puesto en evidencia que altos funcionarios del INPE, adscritos al Ministerio de Justicia, han tenido que ver directamente en lo que ha sido la liberación irregular y legal de este delincuente. Ahora, pero usted mencionaba en RTP que cuando le preguntan a qué atribuye la declaración de Goro, usted hace una mención a que estaría detrás de eso el gobierno. Bueno, yo considero que todas estas situaciones son sospechosas y de acuerdo a mis acciones, el gobierno viene realizando también acciones de desprestigio y difamatorias, porque me parece totalmente extraño que la persona que está impulsando, está pidiendo la renuncia del ministro de Justicia, de la renuncia del ministro del Interior, porque le han mentido a la comisión, y ellos son responsables directos de la liberación de este delincuente. Ahora resulta que lo primero que haga el delincuente sea sindicarme a mí. Sin embargo, lo que más me preocupa sobre todos estos temas es que al usar estas expresiones de manera pública el delincuente en estas circunstancias de su captura, me pone como un punto para todo aquel delincuente familiar, gente que trabaje con él para que pueda atentar contra mí. Lo único que he hecho yo es evidenciar los graves actos de corrupción que han tenido lugar en esta liberación, porque no es una fuga, es una liberación del penal de Piedras Gordas, incumpliendo procedimientos, teniendo en la mano resoluciones judiciales. Aquí lo que se ha hecho es incumplir resoluciones judiciales de la ejecución de una sentencia y abrirle las puertas del penal de Piedras Gordas. Pero eso no sucede con la ayuda de un par de funcionarios de bajo nivel. Eso ha sucedido con el compromiso de altos funcionarios. Ahora, en otro extremo usted hacía mención de que en el ejercicio de su función como fiscal anteriormente sí había tenido un nivel de contacto con ese sicario en el 2012. Lo que sucede es que cuando he cumplido la función de fiscal provincial, coordinadora de delitos de corrupción de funcionarios en el Santa, tuve bajo mi responsabilidad el caso La Centralita en sus orígenes. Yo impedí que ese caso se archivara y entre las acciones que realicé fue recepcionar la declaración del señor Ezequiel Nolasco cuando aún se encontraba en vida. Y cuando estábamos llevando a cabo esta declaración en la cual él contaba todas las acciones de la mafia en Ancash y en relación a la empresa Odebrecht, él recibió una llamada amenazante. En esa llamada le decían que lo iban a venir a matar en el despacho si es que no se retiraba. A raíz de eso yo llamé a la policía. Y cuando estábamos desarrollando ya con la presencia de la policía la declaración, este sicario vino en 2 oportunidades. Y si no hubiera yo llamado a la policía, él hubiera entrado y lo hubiera matado. Porque él mismo, si es sentenciado ahorita, es porque lo sentencian cuando entraron a asesinar al señor Nolasco el 20 de julio del año 2010. Él mismo está relacionado. Luego a su asesinato también está relacionado al caso de Hilda Saldarriaga, donde yo también como fiscal y como procuradora hice muchísimas acciones. ¿Pero para qué? Para que lo capturen. No para ¿En alguna ocasión usted lo interrogó a Goro? ¿Lo interrogó en alguna ocasión? Directamente no. Pero sí usted nunca tuvo contacto con él. No, nunca he tenido contacto con él. Sí, tampoco con los funcionarios de ese tipo. Abogados que han trabajado conmigo, sí han participado en declaraciones directas con él. Cuando hemos sido procuradores anticorrupción, también fuimos declarados en la Procuraduría de Crimen Organizado al momento de su captura, y abogados que trabajaban en el equipo que yo elaboraba sí participaron de sus declaraciones. Exacto. Y finalmente, ¿usted no conoce a ninguno de los que forman parte de la defensa legal de este sicario? No, de ninguna manera. Yo niego rotundamente las declaraciones difamatorias en el sentido de que yo he enviado a algún abogado. De ninguna manera. En el momento en el que yo he tomado conocimiento de esa liberación,
inmediatamente he adoptado acciones. Es más, el jueves último he interpuesto una moción para la creación de una comisión investigadora para saber al más alto nivel la participación de funcionarios de este gobierno en la liberación de ese delincuente. Es más, fui yo quien pidió la liberación, perdón, el traslado del señor Álvarez al penal de Chayapalca, la destitución de altos funcionarios del INPE, de la sede central y también de registros del penal de Ancón. Y le he pedido al ministro de Justicia renuncie por haber permitido que esto suceda en su sector, y al ministro del Interior porque él nos mintió en la Comisión de Justicia. Él dijo en su primera presentación que la detención domiciliaria no había merecido una orden de vigilancia permanente por el juez. Y el día de ayer, el doctor Lecaros, en su condición de presidente de la Corte, ha demostrado con documentos que esa detención domiciliaria sí tenía la orden de la vigilancia permanente. Aquí hay una serie de irregularidades en las cuales no soy yo precisamente la que lo liberó, pero sí hay altos funcionarios en la policía, en el INPE y en el Ministerio de Justicia que han participado de esa liberación. Y yo lo voy a probar con estas investigaciones. Algo final, congresista. Usted también declara que, dice en RBP, de que responsabiliza al gobierno si es que le pasa algo a usted. Sí. La liberación de este gobierno es entera responsabilidad, la liberación de este sicario es entera responsabilidad de este gobierno. Y yo me he tenido que ver en la obligación, exponiendo mi vida y otros congresistas más, a adoptar ese tipo de acciones y ser frontal para evidenciar los actos de corrupción que han existido en su liberación. Por eso yo pongo bajo la responsabilidad de este gobierno si algo me pasa, porque ahora este sicario se ha dado el lujo todavía de mencionar mi nombre, y ese es un mensaje para todos los integrantes de su organización criminal, de otros sicarios que lo están escuchando y que podrían atentar contra mí. Yo no voy a parar, yo me estoy viendo expuesta en este momento porque he tenido que denunciar los actos de corrupción de la liberación. Y ahora, ¿qué gracia? Pretenden vincularme a mí, eso es totalmente falso. Yo voy a adoptar todas las acciones necesarias contra este sicario y voy a seguir, porque yo he planteado una moción de comisión investigadora que ya ingresó por mesa de partes para poder saber al más alto nivel los nombres de todos los que han participado y cuál ha sido el interés de funcionarios de este gobierno en liberar a este sicario. Y si lo han capturado, señor, lo han capturado a exigencia mía, a exigencia de otros congresistas, cuando hemos evidenciado los actos de corrupción. Ha tenido que pasar casi un mes donde no lo capturaron. O sea, tan difícil va a ser capturarlo en Los Olivos, tan difícil que ya la policía no tiene los recursos. A mi entender, lo han hecho aparecer cuando ya han visto que las responsabilidades iban a alcanzar al ministro del Interior y al ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo. Muy amable, hasta luego, gracias. Ministro del Interior y el ministro de Justicia. Listo. Muy amable, congresista, le agradezco por su tiempo.